Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora para conversar sobre los temas de interés nacional e internacional. Haití está de moda, vamos a decirlo en esos términos, porque el tema haitiano, la situación sociopolítica, económica de Haití es blanco y foco de mucha atención del continente, de organismos internacionales como Naciones Unidas, incluso su Consejo de Seguridad, y de varios países, como lo manifestó el propio Emmanuel Macron, presidente de Francia, en una carta al presidente dominicano. Entonces, Haití debe ser observado detenidamente en cada situación que tiene que ver con la interacción con República Dominicana. Y este tema sanitario es vital, es vital. Lo otro es un tema, como digo, sociopolítico, económico, que tiene otras implicaciones, pero este tema específico debe ser también tratado y observado y manejado de una forma racional para no tener que actuar en consecuencia, sino como medida de prevención. Y en eso las autoridades dominicanas hemos dado demostración por mucho tiempo de que en temas de esa naturaleza se es previsible. Por eso le estoy recordando, después del terremoto del 2010, el terremoto fue en enero, el brote debe haber sido, qué sé yo, quizás meses después, en el mismo año 2010, recuerdo que no era muy lejos, y entonces es necesario mantener estos estados de información, de prevención, de observación de lo que ocurre para evitar nosotros ser víctimas de esa situación. Y hablando de Haití, precisamente, nuestro canciller Roberto Álvarez estará viajando a Lima, Perú, donde a partir de desde mañana, él debe estar en Lima ya, desde mañana, desde este jueves, miércoles, este día 5, se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas. Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es una reunión de cancilleres donde se pone sobre la mesa una serie de temas comunes y de importancia y de interés no bilateral, sino continental, de todo lo que tiene que ver con América Latina y Estados Unidos, porque la OEA agrupa también a Estados Unidos como uno de sus miembros. No es solamente una organización latinoamericana, sino americana. Se llama Organización de Estados Americanos. Y uno de los temas es el tema Haití. El tema Haití, porque la República Dominicana ha insistido hasta la saciedad, incluso entre el propio Consejo Permanente de la ONU, lo hizo el presidente Luis Abinader hace 4, 5, 6 semanas, 4 semanas, 3 semanas, de la necesidad de la colaboración, de la ayuda internacional, de mecanismos que traten de solucionar o ayudar a enfrentar los problemas haitianos para encauzar a ese país por una senda diferente al caos, a la anarquía, a la inestabilidad, a la desesperanza en que vive ese pueblo, porque de todo lo que ocurre en Haití, nosotros somos el reflejo y somos la resultante. Cada vez que hay una situación de violencia, de gravedad, una situación sanitaria, como lo que le hablaba antes, una situación económica, el punto inicial, hacia dónde huir, hacia dónde coger, hacia dónde dirigirse, el punto inicial es República Dominicana, frontera terrestre. Lo demás es el mar y otros tipos de aventuras. Pero el punto inicial es República Dominicana. Y la verdad que República Dominicana ya nosotros no tenemos más capacidad, que es demasiado la que tenemos. No tenemos más capacidad para asumir inmigrantes en su generalidad, y lo he sostenido muchas veces, aunque un amigo mío me dice, pues tú dices eso como que tenemos una obligación, ¿no? Pues los países son solidarios de esa gran masa que son inmigrantes económicos, gente que están en la indigencia muchas veces y que buscan un método, una zona, un lugar para tratar de sobrevivir.
Eso no significa que nosotros tenemos que cargar con todo lo que significa Haití, pero hemos hecho más de lo que podemos, incluso a expensas de nuestra propia gente, porque cada vez que nosotros tenemos que repartir más lo poco que tenemos, le estamos reduciendo la capacidad de consumo, de acceso a servicios, de todo, a los dominicanos. Y nosotros nos debemos primero a los dominicanos y la solidaridad, bien, perfectamente bien, pero sobre la base de que tengamos garantías para nosotros mismos. Eso es un asunto de lógica elemental. Entonces, ese tema de Haití, cómo ayudar a Haití, qué hacer con Haití, es un problema ya regional, latinoamericano, porque los inmigrantes haitianos ya no solamente están en República Dominicana, sino que están desde Brasil y Argentina y Chile, corriendo por toda América, las islas del Caribe e incluso las costas de México frente a Estados Unidos. O sea, una situación ya que ha copado toda la situación continental. Entonces es un tema a discutir, porque las vías de solución de la crisis política, del caos institucional y de la situación económico-social de Haití no es una cosa que se resuelve de la noche a la mañana. Y hay que presionar y pedir a los grandes, a los organismos internacionales, un apoyo y una ayuda real, no de palabras, sino real para tratar de ayudar a que Haití resuelva su problema. Nosotros no hemos abogado porque hay una intervención militar y que maten y que tornen y que no. Hemos abogado porque la asistencia de la comunidad internacional llegue a Haití y llegue de muchísimas formas en la estructuración de metodologías y mecanismos para lograr diálogos entre la sociedad política haitiana, para llegar a un proceso electoral que lleve a un proceso institucional de la formación de un parlamento, de una justicia fuerte, de entidades represivas del Estado como la policía y el ejército, de que tengan el control, porque el control lo tienen en las calles ahora los delincuentes, las bandas organizadas, que tienen a las autoridades en jaque, a los cuales le tienen temor. Entonces, ese es un mecanismo. Un mecanismo también es volcar ayuda económica controlada por organismos internacionales, porque acuérdense lo que pasó después del terremoto, que le pusieron en las manos muchos millones de dólares a las entonces autoridades y se dice que la gran mayoría fue sustraído, fue robado, no llegó a los fines que se pretendía que llegaran. Y entonces se paró esa ayuda, que en un principio se habló de 10.000 millones, de crear una bolsa de 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Haití, especialmente la capital Puerto Príncipe, donde el emblema principal del poder, el Palacio Nacional, se desplomó y tuvo meses y años desplomado ahí como una ruina. Una cosa increíble e impresionante. Entonces, hay muchos mecanismos. Y por eso esa reunión de la OEA en Lima, esa Asamblea General de la OEA, donde están todos los cancilleres con posiciones de sus gobiernos, deberá ser importante para nueva vez tratar de buscar estas vías de solución para la situación haitiana. Ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace 2 semanas dijo que el tema se discutió ampliamente. Y allí estuvimos nosotros, allí estuvo el canciller también, Eduardo Álvarez. Pero ahí se discutió el tema y se acordó plantear un esquema en que la comunidad internacional, las grandes naciones, los miembros de las Naciones Unidas, que son 196 países, puedan, a cada uno a su modo, conformar una suerte de ayuda internacional para poder buscarles vías de solución a la situación de Haití. Porque lo que va en Haití es en franco deterioro, un deterioro que ya no soporta más. Alguien conversaba yo y le decía, pero aquí cualquier día va a haber una guerra civil en Haití. Y entonces con mucha presteza y con mucha fortaleza, un amigo me dijo, pero ¿de qué guerra civil tú estás hablando? Haití es una guerra civil abierta. Las bandas controlan las calles, asesinan, matan, secuestran. El gobierno le tiene miedo, provoca disturbios, provoca huelgas.
y la policía los enfrenta y a tiro limpio hacen correr a la policía. Y entonces en otra ocasión un grupo de policías mata a un dirigente de las bandas, porque la banda ya han matado que sé yo cuántos policías. Entonces, o sea, hay una guerra civil planteada. Sin embargo, pareciera, uno ve las imágenes de las agencias internacionales de noticias y pareciera en un momento determinado que los haitianos se han habituado a este modus vivendi de violencia, de falta de institucionalidad, de franco deterioro de todo lo que huela a institucionalidad. Entonces, como que se han acostumbrado a esto, pero esto no puede persistir, porque esa es una bomba de tiempo que va a estallar y va a estallar de una forma muy, muy, muy drástica que va a afectar necesariamente a República Dominicana. De eso no nos cabe la menor duda. De eso no nos cabe la menor duda, señores. Este tema de Haití es un tema importante, es un tema trascendente, es un tema que nosotros no podemos darle de lado y dejarlo como, bueno, eso es allá en Haití. No, Haití es ahí, están ahí y son una realidad para República Dominicana. Miren cómo ocurrió este caso en Puerto Plata, en Estero Hondo, de estas personas que fueron asesinadas brutalmente a machete, y del cual se responsabiliza inicialmente, o las autoridades andan buscando a un ciudadano haitiano que supuestamente trabajaba en la finca con estas personas. Entonces, esto provocó la ira de los lugareños, quemaron casas, persiguieron, golpearon a haitianos, y pudo haber sido peor de no haber primado la sensatez y la rápida intervención de las autoridades para evitar males mayores. Pero miren cuál es la reacción en un tema de esta naturaleza. Mientras nosotros como dominicanos somos solidarios con la situación de esos inmigrantes económicos, como yo les llamo, que vienen de Haití huyendo para poder por lo menos tener que comer, trabajar y tener por lo menos que comer. Mientras esa solidaridad se manifiesta, también hay un estado de tensión por el volumen ya de esa inmigración y por los temores que nos genera muchos fake news, muchas cosas en las redes sociales, mucho asusamiento contra los haitianos y un estado casi que en cierto modo a mucha gente le genera hasta terror y tensión. Entonces, reacciones de esta naturaleza ya se ven comunes y uno comienza a pensar, si esto sigue en esta forma, entonces vamos a tener internamente esa relación de situación, ese desenfreno, esa tensión que nos lleva muchas veces a la violencia y a situaciones no deseadas. No deseadas. Hay que tener mucho cuidado con esas personas desaprensivas y esos grupos que viven proclamando la guerra contra Haití, la guerra patria, el odio hacia los haitianos. Y yo creo que estos no son tiempos de odios, sino son tiempos de previsión, de solidaridad también, pero con firmeza y con acciones dentro de las normas y las leyes establecidas en República Dominicana. Nosotros tenemos una capacidad, cual yo no la sé, hasta un límite de poder soportar la carga migratoria. ¿Cuál es? Yo no sé. ¿Cómo debe actuar la autoridad? Porque yo decía un artículo en mi columna de Oye País, en el Listín Diario hace un par de semanas, la titulaba, recuerdo, de la retórica a la acción, que nosotros hemos ya clamado. Estamos haciendo todo lo posible por llamar la atención de la comunidad internacional, de los países amigos, de los organismos internacionales, pero también nosotros tenemos que pasar de esa retórica también a la acción. Usted me dirá, bueno, la acción es que nosotros tenemos la frontera blindada, llena de soldados. Sí, pero siguen cruzando.
Todos los días siguen cruzando cientos de haitianos a República Dominicana. Algunos retornan, algunos los deportan, pero siguen viniendo por muchos lugares que no son los puestos oficialmente fronterizos de cruce, por la complicidad de mucha gente que los trae para que trabajen para ellos, para que trabajen en sus predios, una especie de contratación y hasta de trata de personas, de contratación irregular, y se los venden y se los alquilan y los usan. Todo esto está ocurriendo en República Dominicana. Entonces, hay que tomar medidas migratorias firmes, reales. Los que trabajan en República Dominicana, que tienen muchos años estando aquí, que son personas que han demostrado que son trabajadores, que son personas que llevan las reglas y la convivencia de la República Dominicana. Necesariamente no hay por qué perseguirlo, pero sí que estén en regla, que estén documentados, pero no seguir esa avalancha de gente que está llegando y salir como salen muchas veces por ahí las guaguitas de control migratorio, se llaman así, con una guagua amarilla detrás y varias camionetas. Y ustedes ven, yo vi los otros días, sábado en la mañana, hace unas semanas, cómo subían por la avenida Abraham Lincoln, y yo fui detrás de ellos a ver. Y llegan a los sitios y se tiran como los swap. Y a todo el que está, todas las personas de color que va a de identificación, súbase a la guagua, otros no, otros sí. Y el corredero, y le caen atrás corriendo por las calles. Una cosa que, señores, no es posible establecer un estado de terror de esa forma. Yo creo que se sabe en dónde conviven mucha gente que son ilegales, quiénes los tienen. Y hay que exigir que esas personas que están ilegales en República Dominicana retornen a su país, que legalicen su estatus dentro de las posibilidades de una estadística migratoria capaz de ser sostenida por República Dominicana dentro de la crisis y dentro de la situación que viven los haitianos. Pero esos espectáculos son feísimos y se producen a veces hasta forcejeos. Y algunos son dóciles simplemente y suben a la guagua. No es la camiona, como decían antes, es una guagua para ser deportados. Pero hay de todo, hay de todo. Entonces yo creo que debemos pasar, vuelvo y digo, de la retórica a la acción, pero una acción digna, señores. Una acción que sea real y que obedezca a una estrategia y a un plan estructuralmente organizado con un propósito. No las eventualidades para buscar fotografías y prensa y decir hicimos esto, hicimos aquello, cuando la realidad es otra. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social notificó 2 nuevos casos positivos de la viruela del mono, lo que aumenta a 27 el total de los contagios de la enfermedad registrados a la fecha en el país. El ministro de Salud, Daniel Rivera, informó que los casos corresponden a 2 pacientes masculinos, uno de 26 años y otro de 48 respectivamente, uno residente en Pedro Brán y el otro en el Distrito Nacional. Desconocidos penetraron a la Academia de los Orioles de Baltimore, localizada en el complejo Baseball City, en el municipio de Boca Chica, donde amordazaron al personal de seguridad y sustrajeron cientos de pelotas, guantes, bates, equipos de catcher y otras herramientas que serían utilizadas en la liga instruccional que los equipos celebran en el otoño. El Ministerio de la Administración Pública, MAP, viene trabajando desde el pasado jueves una auditoría a la nómina del Ministerio de Educación, MINER, a solicitud del presidente de la República, Luis Abinader. Según se informó, solo en la sede central del MINER, la cantidad de empleados supera la cifra de las 8,000 personas, lo que a juicio de los auditores es exagerado para una institución del Estado. Dinamizar los trámites burocráticos en las instituciones estatales al tiempo de eficientizar los servicios. Como objetivo principal, el programa Burocracia Cero, lanzado por el gobierno, habilitará de manera digital en su primera fase más de 305 trámites y servicios transaccionales e interactivos
de múltiples instituciones públicas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La tecnología es una de las herramientas perfectas del mundo moderno. Nos agiliza la vida, nos ayuda a enfrentar los problemas cotidianos. Y Banesco usa la tecnología. El banco, fuera del banco. El banco sin tener que ir al banco. Usted puede utilizar todas las plataformas tecnológicas para acceder al banco, para hacer sus operaciones con Banesco y desde Banesco. Transferencias, chequeos de cuentas, emisión de una serie de operaciones, todo a través de la tecnología. El banco fuera del banco, Banesco nos los ofrece. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País y el tema económico, como cada semana, lo analizamos desde la visión de un profesional en la economía, nuestro analista Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches, don Rudy. Ahí yo veo que las tasas, cada vez que sube la tasa de interés de los Estados Unidos, sube en República Dominicana. Pero estaba viendo que eso está ocurriendo en muchos bancos centrales del mundo. O sea, muchas economías para enfrentar el tema de inflación, que es un problema global en esta ocasión, están usando ese mecanismo para enfrentar la inflación, entre otras cosas. ¿Qué consecuencias tiene esto? Ya veo que usted parece que invierte tiempo en leer tasa. No, me voy a hablar con mantequilla para leer tasa. Para que le lean su taza. Bueno, yo me imagino que tiene que estar muy espeso ese café para que puedan leer esa taza. Muy espeso, sí, señor. Y ojalá que no se asuste quien la lea. Bueno, o que no sea sobre la base de un cuerdazo después de qué le pasó y se arrepintieron. Mire, la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, fundada en 1964, una organización, repito, dependiente de Naciones Unidas, advierte acerca de una recesión global. Sí. Bueno, usted había dicho que eso se veía venir. En el camino que íbamos se veía venir. Claro, claro. Ese es su último informe sobre comercio y desarrollo de este año, más reciente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la UNCTAD advierte sobre esa posible recesión global? En primer lugar, la alza de las tasas de los bancos centrales en todo el mundo. Tienen un objetivo muy claro, que es contrarrestar los efectos de la inflación. Pero también nosotros comentábamos en programas anteriores que tienen un efecto no deseado. Y es que al aumentar las tasas de interés, si bien es cierto que eso restringe la oferta monetaria, pero también se logra desactivar la inflación, quitándole demanda a la economía. A reducir los niveles de demanda de la economía, que es el efecto no deseado, ¿no? Se reduce lo que es el consumo y se reduce lo que es la inversión. Sí, claro. Y como correlato de esos dos elementos, entonces también el mercado laboral va a sufrir los efectos. Claro, claro. Porque si se reduce la inversión y se reduce la demanda, se reducen los el beneficios. empleo, Y exacto, claro, que parte de lo que es una demanda agregada, sí, ¿no? Sí, sí, eso es como una teoría de dominó. Tumba aquí y se va todo. Pero además, las alzas de tasa van a limitar, restringen lo que es el acceso al financiamiento y encarecen el costo también del endeudamiento, lo cual pone en riesgo de
de impago la deuda de los países en desarrollo. O sea que por todos los lados, si bien es cierto que se está enfocado en contrarrestar los efectos de la inflación, pero también se está jugando con un hierro caliente, ¿no? De que podría llevar la economía a una recesión global. Como consecuencia, como te digo, de la alza de tasa, de los efectos de la guerra, todavía de la recuperación de la pandemia y todo este embrollo, ¿no? Que de alguna manera ha llevado a la economía a un proceso, digamos, de readaptación, ¿no? Y una recesión global, ¿qué significa, don Carlos? Mira, otra recesión global, porque la tuvimos ya en el año 2020 Sí. como consecuencia de la pandemia, ¿no? Sí, pues ya eso fue un efecto donde estaba todo cerrado por obligación, por así Claro, decirlo. pero ahora mismo no todas las economías se verán afectadas por un elemento, digamos, de índole mundial. Hay economías, como es el caso de la economía dominicana, que no obstante que ha reducido su tasa de interés, sus niveles de actividad económica no han sido tan afectados. El caso de la economía norteamericana también, que se ha fortalecido su moneda, el desempleo no se ha visto seriamente afectado, ¿no? Y los niveles de demanda de la economía norteamericana se mantienen. Pero obviamente que va a tiene en contra el hecho de que sus exportaciones pierden competitividad por la revalorización de la economía. El caso nuestro, que el Banco Central, dicho sea de paso, siguiendo lo que es la tendencia, ¿no? Pero ojo, en el caso nuestro, es por octava vez que se ha subido ya este año. Ya está en 8.25. 8.25. Es verdad que la última alza fue más moderada, Sí, 0.25. Las anteriores habían sido de 0.75 y de 1. 100 puntos, ¿no? Sí. Pero la octava vez ya, cerrando el noveno mes. O sea, todos los meses prácticamente al final nos mandan la tasa. No cambian la tasa, ¿no? Y nos la ponen más grande, Sí, la agrandan, sí, ¿no? sí. Entonces, en el caso nuestro, esta tasa de 8.25 a que tú haces referencia, la actual, es comparable con los últimos 13 años. Llegamos a tener tasa de 8.5 justamente en el 2009. Cuando la recesión de 2009, global. sí. Que por cierto, Estados Unidos... Fue también, global, pero no fue tan global quizás. nosotros tuvimos una cierta, un cierto blindaje, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hubo una Nos desaceleración. Pues, sí. Cayó a un 3.5, Sí, claro, ritmo de crecimiento, claro. ¿no? Pero, ¿por qué el Banco Central mantiene al alza las tasas de interés? En primer lugar, las observaciones que ellos le han venido dando a la economía aparentemente no ha impactado de manera, digamos, significativa el ritmo de crecimiento, porque la economía sigue creciendo dentro de lo que es su tasa de crecimiento potencial. Pero además, mientras la tasa de crecimiento estén subiendo en Estados Unidos, nosotros no podemos bajarla. O sea, alza de tasa en Estados Unidos Significa se corresponde con tasa en el caso nuestro, ¿no? Afortunadamente hemos estado revalorizando la moneda. Afortunadamente. Sí, porque si no tuviéramos que ajustar la inflación y el tipo de cambio. Sí, serían dos situaciones en paralelo muy serias. No, tuviéramos que tener la tasa por encima del 15 ahora. Sí. Argentina la tiene como el 60, pero eso ya es agua de otro costal, ¿no? Nosotros llegamos a tener tasa, recuérdate. Sí. Cerca del 60%. Sí. Bueno, es una situación muy coyuntural. También muy coyuntural. Muy coyuntural, que era tan coyuntural que inmediatamente con un cambio de política de personaje, Cambio de mando, sí. del cambio de mando, se desvirtuó inmediatamente y cayó a la mitad. Había mucho de crisis de confianza Sí. en la economía. Que ese es uno de los principales asuntos. Y te quería preguntar ahí mismo, ¿tú crees que lo que está haciendo el Banco Central está dentro del marco de la confianza de la gente de que se está haciendo lo correcto? Porque los sectores económicos plantean que sí, pero la gente entiende lo que está pasando y que se está haciendo lo correcto. Sí, fíjate lo que sucede. En el caso nuestro, la verdad es que ha tenido muy poco impacto en la desaceleración de la economía. Vamos a ver ahorita las cifras preliminares de los primeros 9 meses, ¿no? Porque el ritmo de la actividad económica sigue en auge. Sí. Incluso el Banco Central resalta que no obstante eso, los préstamos se han incrementado en un 14% en los financiamientos privados.
O sea que no, y el desempleo se mantiene en los niveles prepandemia. Sí, sí. O sea que si estuviera, digamos, afectando de una manera negativa con mayor fortaleza, ya estos indicadores se estuvieran sintiendo. Y hasta ahora, en el corto plazo, no digo que eso se mantenga en el mediano o largo plazo, pero hasta ahora ha habido respuesta de la economía a estas medidas del Banco Central. Recordemos que antes hubo una política monetaria muy expansiva y eso quizá ahora lo que se está es más bien corrigiendo, ¿no? O rectificando, porque de no haberse actuado, que pudo haber sido quizá la otra alternativa, tú puedes estar seguro que si bien esto está teniendo efectos no deseados, pero de no haberse actuado, las condiciones fueran peores. Pero, sin embargo, el Banco Central está reevaluando su expectativa de crecimiento. Efectivamente, en su último informe sobre la evaluación de la tasa de política monetaria, ¿no? Que está ya disponible en el Banco Central, ahí revisan las proyecciones. Esos son por los 9 primeros meses del año. Exacto. Okay. Revisan las proyecciones del crecimiento de la economía. En el informe anterior, tú recordarás, lo comentábamos, las proyecciones fueron revisadas a la baja, a un 5%. Y la tasa de crecimiento interanual con el mes anterior fue de un 4.7%. Había razones para revisar a la baja. Pero resulta que ahora, en el mes de agosto, en el mes de agosto reportó una tasa de crecimiento de un 5.4%. Ese fue según la última medición. Exacto, agosto, 5.4%. Y el Banco Central proyecta que para este año podríamos terminar con una tasa entre 5 y 5.5. Enero-agosto. Que es lo que se había previsto. Sí, enero-agosto, sí. Según el IMAE, estamos hablando de 5.5% precisamente. Entonces, fíjate que hay cambio de expectativa. Agosto fue 5.4, casi 5.5, ¿no? Ya te decía que los créditos han aumentado en un 14%, que es el crecimiento nominal de la economía. Cuando hablamos de crecimiento nominal, estamos hablando de crecimiento real más la inflación. El crecimiento real es el crecimiento nominal menos la inflación. Entonces, estos son los elementos que le dan al Banco Central, digamos, la confianza como para pensar que este año podríamos estar terminando entre 5 y 5.5. Habrá que ver qué pasa con el comportamiento del mes de septiembre. Tuvimos los efectos de Fiona, aunque fueron muy reducidos, pero de alguna manera van a impactar. Por lo menos de un 5 seguramente, ¿no? Pero habría que ver qué pasa con el mes de septiembre. De todos modos, esa es la proyección para el mes finalizar el año 2022. Aquí ellos reconocen que la política fiscal ha sido muy, digamos, eficiente, no obstante que todavía los niveles de recaudación se mantienen por debajo de lo que debería ser la presión tributaria ideal. Pero sí ha habido un incremento en la última reformulación del presupuesto. Hay incremento de las recaudaciones con respecto a lo que se proyectó originalmente, ¿no? También han incidido la apreciación, el tipo de cambio. De hecho, cuando tú calculas ahora el PBI en dólar, que es el estándar internacional que se utiliza, nosotros vamos a aparecer con un PBI entre 115 y 120 mil millones de dólares. Porque no es lo mismo tú tener un crecimiento de la economía, digamos, tú creciste ahora en 10 millones, pero esos 10 millones que nosotros lo convierte a dólares, si la tasa está al 60 por 1. Es una cosa y si está al 52 otra. Exactamente. Entonces, por eso el PBI en dólares y el per cápita, que se mide en dólares también, va a aparecer muy mejorado. Al igual que los indicadores de la deuda también. Que no, pero eso sí no es que se refleja, sino que es real. Claro, claro. Entonces, como te decía, aquí el Banco Central resalta que además de los logros de la política fiscal, también hay que reconocer los sectores generadores de divisas de la economía que han tenido muy buena respuesta a lo que es el dinamismo del desempeño de la economía. Por ejemplo, se espera que la inversión extranjera podría situarse entre los 3.500 y los 4.000 millones de dólares. Muy bueno. Casi el 80% de la inversión extranjera en el Caribe.
Sí, y dirigida principalmente a proyectos turísticos y de energía. Energía, minería. Minería también, sí, pero principalmente turismo sigue siendo y desarrollo de la energía eléctrica. Energía de también. producción Sí, de energía es otro eléctrica, sector sí, importante. sí. No, y desarrollo de infraestructura, Sí. muelle. O sea, hay mucha inversión extranjera aquí. El muelle de Caucedo es un muelle modelo, ¿no? Y que tiene planes de expansión, incluso con una zona franca o una especie de zona libre, ¿no? Son grandes inversiones muy cuantiosas. Son inversiones de Qatar. En este caso sí creo que son en lo del puerto multinodal de Qatar, principalmente. Pero muy moderno. Muy moderno. No, y hay mucho dinero envuelto. Y los aeropuertos también. Sí. Están en manos privadas y todos los años se hacen renovaciones. Sí, inversiones de expansión, porque está en expansión. Claro. Pero mira, el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, y los exministros están en una suerte como de seminario, de taller, de evaluar las problemáticas y los puntos débiles y fuertes de los procesos de desarrollo de República Dominicana. ¿A qué se debe esto? Yo creo que fue una buena iniciativa del ministro Pavel Isa, ¿no? Integrar en una mesa de conversación a los exministros, independientemente de la bandería política. Sí. El profesional, y más en situaciones como esto de la economía, es un técnico que la bandería política no es lo trascendente. Pero también lo hizo el presidente a raíz de Fiona, ¿no? Que integró a todos los invitó y correspondieron, el liderazgo político correspondió, ¿no? Entonces, Pavel se le convocó a los exministros, ¿no? En lo que se llama un diálogo del desarrollo. O sea, el tema fue el desarrollo económico, ¿no? Hacia más instituciones para equidad, el progreso y la sostenibilidad de la República Dominicana. La República Dominicana es uno de los países que ha tenido mayor nivel, o sea, se sitúa entre una de las economías de mayor crecimiento en la región. Sin embargo... Y crecimiento sostenido. Sí, pero hay que reconocer que ese crecimiento no necesariamente se ha traducido en desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento es simplemente más. Cuando hablamos de desarrollo es mejor. Sí, o sea, en este caso, mejor calidad de vida. Aquella pregunta que yo te hacía. Calidad y cantidad. Cantidad y cualidad. Yo te hacía frecuentemente. ¿Qué representa el aumento de la economía en el bolsillo de la gente cuando va a la pulpería? Tú sabes lo que yo te decía, te preguntaba siempre. Claro. Entonces, esa es la gran preocupación. Y es también uno de los objetivos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿no? Entonces, aquí comparecieron tanto el caso de Temístocle, Isidoro Santana, Juan Ariel, que fue el anterior, Miguel Seara y Pavel, que son los últimos ministros de Economía que hemos tenido, ¿no? Y convergen en ciertos puntos. Primero, esto ya ha aparecido en organismos internacionales y nosotros lo hemos analizado, de que la economía dominicana, no obstante que ha sido una de las de mayor crecimiento en la región, ha avanzado muy poco en lo que se refiere a la redistribución. O sea, sacar más gente de la pobreza, mejorar la calidad del empleo, porque no solamente se trata de que tengamos más gente trabajando, sino que la calidad de ese trabajo. Se nos deterioró el mercado laboral en medio de la pandemia. Claro. Pasó como un 57-43. Y de esos empleos formales, no todos son empleos dignos. Porque hay empleos formales que están en estructuras empresariales con salarios diferenciados que siguen siendo muy limitados. Y la misma seguridad social, aunque cuenta con una X cantidad de afiliación, pero cuando tú vas a los cotizantes, menos del 50%. Entonces, la redistribución en la economía, ¿cómo lograrlo sin salirnos de lo que es el esquema que hemos escogido como economía capitalista o de mercado? Donde la acumulación va a seguir en manos privadas, ¿no? Claro. Y el Estado, obviamente, que tiene un espacio para obras de infraestructura y para mejorar los servicios. Y es el rector y el aportador de las facilidades para ese desarrollo. Pero no tenemos un Estado empresario. No. Entonces, ese Estado lo que tiene que hacer es captar los recursos a través de los impuestos y redistribuirlos, mejorando la calidad de los servicios, construyendo obras de infraestructura y protegiendo el medio ambiente. Y siendo un facilitador para que el sector privado pueda desarrollarse, obtiene una mejor calidad
y una mejor expansión. Y por supuesto, impulsando los programas sociales también. No, claro. Porque tenemos que buscar el equilibrio. En una sociedad, en una economía desarrollada, hay estabilidad social. Sí. Y el hecho de que haya espacio para la protesta no quiere decir que no haya estabilidad social. Creo que todo lo contrario. Pero te iba a decir, al contrario, eso es parte del esquema incluso institucional de un país. Porque una de las variables del desarrollo económico precisamente esa es el empoderamiento de la gente, el espacio. ¿De qué vale que nosotros logremos mejorar lo económico, pero resulta que entonces no respetamos lo que es la libertad individual, no respetamos los derechos ciudadanos? ¿En qué estamos? ¿No? Exacto, porque tú tienes que garantizar mejor redistribución, mejor espacio, pero también una mayor participación ciudadana. Así es. Entonces, uno de los elementos que ellos resaltan aquí es la fragilidad institucional. O sea, siempre se ha dicho, somos una economía con mucha debilidad institucional. Eso mismo que ellos hicieron, que hizo Pavel, eso aquí rara vez se logra, porque lo que vivimos es la rebatiña política. Viene en eso, en la disputa más política que realmente institucional, que técnica, que falta de madurez política. Sí. O sea, yo busco mi éxito, mi avance en tu fracaso. Claro. Por eso a mí me gusta, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, me gusta la actitud de ese muchacho Juan Ariel Jiménez. Sí. Él es muy profesional, muy técnico y muchas veces incluso no entra en la parte política de el antes, el después, ahora, sino en la parte técnica, sí. en la elaboración de su concepto. Lo he visto reconocerle logro a esta administración. Sí. Entonces, por eso te digo, no entra de lleno cuando está hablando de asuntos económicos, técnicos. No entra en la discusión política. Lo que está bien, está bien. Claro. Y pero no es necesariamente salir a buscar lo malo para criticarlo. Porque hay muchas discusiones, muchos criterios políticos, claro, que son mezquindades, ¿no? Pero bueno, fragilidad institucional, persistencia de la pobreza. Hemos mejorado las estadísticas, sobre todo con los programas sociales, pero lo ideal es que nosotros logremos darle a la gente, no el pez, sino la vara para pescar, como dicen, ¿no? Insertarlo dentro de la parte productiva. Exacto. Altos niveles de desigualdad de la riqueza, se han deteriorado incluso, o sea, cada vez son menos lo que tienen más y menos lo que tenemos, y más lo que tenemos poco. Entonces la pobreza, que sigue siendo un lastre, la calidad de la educación, que nos resta competitividad. O sea, si no logramos una buena formación de capital humano, no vamos a tener competitividad. Nos quejamos de la calidad de los empleos, pero esto también tiene mucho que ver con cada año los inicios del año escolar nos reflejan esas debilidades. Entonces, yo creo que esa es una de las áreas que nosotros debemos poner, o sea, de las áreas prioritarias, ¿no? Porque la verdad es que estamos titulando más gente, pero la calidad de la formación no. Y ahí no se produce entonces esa calidad del empleo que tú hablabas. No, y el acceso a los trabajos, la formación. Si no hay formación técnico-profesional, la competitividad del país también está condicionada. Claro, necesariamente. Otro de los aspectos también que ellos resaltaron, fíjate que son todos temas del desarrollo, que están ligados a lo que es el desarrollo de una economía, ¿no? Y no son a corto plazo, por supuesto. No, claro. Bueno, la competitividad que te decía que va muy ligada a lo que es el capital humano, la creación de empleo digno, que ya la comentábamos antes, y la baja presión fiscal, porque nosotros quisiéramos que el gobierno hiciera muchas cosas, pero como decía Isidoro Santana, con una presión fiscal por debajo del 15 y hace ya de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 acá 10 años, ¿no? Que se puso como objetivo mínimo un 16 y para el año 2020 debíamos estar ya en el 20% y todavía seguimos por debajo del 15%. Entonces, si el gobierno no dispone de recursos, no puede ir en auxilio de la población. Y lo malo es que se esté buscando resarcir esa escasez de dinero persiguiendo sectores determinados. Claro, o con préstamos, que es lo peor. Claro, manteniendo unos niveles de evasión reconocidos por la propia autoridad, que eso es penoso. Sí, porque la estructura fiscal que tenemos debería permitir, la estructura tributaria, debería permitirnos tener niveles de recaudación similares a la media de América Latina, que está por encima de un 20%. Claro. No digo que eso sea la panacea,
Porque si hay recaudaciones pero no se administra bien, no, claro. tampoco sí. vamos a resolver el problema. No, claro, pues si necesitamos y podemos hacerlo reduciendo esa brecha de evasión, sería importante, porque estamos hablando de más de un 40% de la evasión en República Dominicana. Y también corrigiendo la corrupción, porque hay escape también. Una cosa y otra, o sea, es un conjunto de cosas. Y otro de los grandes temas del desarrollo económico hoy en día, y yo creo que condiciona la sostenibilidad de todos los anteriores, es la sostenibilidad medioambiental, que es una de las grandes preocupaciones, recursos, agua, tierra, ¿no? Para producir los alimentos, el clima y el impacto de los fenómenos meteorológicos que se hace cada vez más, se agravan más por los problemas de la destrucción del medio ambiente. Sí. O sea, yo creo que fue una buena agenda, fue muy interesante ese encuentro de los ministros de Economía, y todos estos temas siguen siendo los temas no solamente de la agenda nacional, tú coges lo que son los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, sí. Y estos son los temas que preocupan. ¿Qué es el tema? El desarrollo es un largo camino. Sí. Es un largo camino. Pero hay que comenzarlo. Claro, y se hace camino al andar. Sí. Pero tiene que definirse los objetivos claros. Y yo creo que aquí también es esencial el fortalecimiento institucional. Tú puedes tener todos los recursos, si tú no tienes una gerencia, en pocas palabras, no va a lograr los objetivos. No, definitivamente tiene que ser así. Don Carlos, gracias por haber agotado esta agenda con nosotros nueva vez esta semana. A usted. Ya comenzando el mes. Así es, el décimo mes del año. Sí, señor. Estamos en Navidad. Vamos como caña para el ingenio, como decía el refrán. Así es. Rumbo a la Navidad. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana, analizando la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que Bruselas está preparada para debatir sobre un tope al precio del gas que se usa para generar electricidad, con vistas a reducir el efecto de la escalada de precios en toda Europa. Los países de la Unión Europea han acordado también el octavo paquete de sanciones contra Rusia. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que Estados Unidos no va a hablar sobre Ucrania sin Ucrania, comentando el plan para una solución pacífica de la crisis en el país, propuesto el día anterior por el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Hemos sido muy claros sobre esto, no vamos a hablar de Ucrania sin Ucrania, declaró la vocera al ser preguntado por si la administración de Estados Unidos está preocupada ante el hecho de que el empresario esté difundiendo la propaganda rusa. Los científicos Caroline Bertozzi, Morten Middahl y Barry Charles son los ganadores del Premio Nobel de Química por el desarrollo de la química del clic, que ha permitido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer, anunció la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. Al menos un fallecido y otras 2 personas heridas dejó un sismo de magnitud 6.1 en escala Richter que se sintió en la región del Piura, en el norte de Perú, informaron fuentes oficiales.
al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.